haz esto. Hablo veloz. Buenos días, Lost to Fun. Es un placer, siempre es un placer, siempre es un placer venir aquí y ver a esta congregación, ser parte de ella y abrir la palabra de Dios ante ustedes. En los Estados Unidos siempre hablo de su iglesia con gran alegría, porque no solo creo que son una verdadera representación de una iglesia del primer siglo, sino que son un cuadro de la congregación de creyentes de toda tribu y nación. Al final, si miran alrededor, creo que hay representación de cada continente aquí, excepto la Antártida y Australia. ¿Algún australiano? Sí, por eso dije que él vendría, pero no se encuentra aquí hoy. Así que lo que amo de venir aquí es que en su cuerpo, como dijo Pablo, no hay hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni rico, ni pobre, islandés, ni forastero. Están verdaderamente unidos en Cristo. Quizás no se dan cuenta del gran regalo que tienen aquí. Créanme, tienen un regalo tremendo aquí. Y es una bendición. Judas es uno de mis libros favoritos. No hace falta que lo busquen. Estaremos en el Evangelio de Juan esta mañana. Judas es una carta breve. Si van a Apocalipsis y giran a la izquierda, la encontrarán. A menudo se pasa por alto o se olvida. Es una lástima, es muy relevante. Cartas para la iglesia. Hoy. La mayor parte de la carta está dedicada a advertirnos sobre la mayor amenaza para la iglesia. No es Satanás, no es la cultura. Son los peligros de los falsos maestros y doctrinas dentro de la iglesia. Pero Judas no era una versión de un cazador de herejías de YouTube. El propósito de la carta de Judas está en su exhortación final. Que los seguidores de Cristo en la iglesia sean prevenidos de mantenerse en nuestra santísima fe. Gunnar habló de la fe como el hecho de depositar nuestra esperanza y seguridad en la verdad. Una fe santísima es protegida del mundo y de falsas enseñanzas. Así que debemos mantenernos en la verdad, pero con un fin. Debemos mantenernos en la verdad para tener misericordia de aquellos que dudan y salvar a otros arrebatándolos del fuego. Versículos 22 y 23. La palabra duda no aparece mucho en nuestra traducción bíblica. No iba a intentar pronunciar el griego, pero cuando aparece tiene cierto peso. La duda puede describirse de varias maneras: incredulidad, falta de fe, vacilación, incertidumbre. Pero al final, la duda con respecto a las cosas de Dios es pecado. Nótese que no digo que toda duda sea pecado. Dudar del gobierno, tener escepticismo sobre lo que leemos o escuchamos en las noticias. Estas son formas buenas de duda. Pero dudar de Dios es pecado. Y todo lo que tenemos que hacer es volver al jardín del Edén y ver que eso causó la caída. Satanás dijo: ¿acaso dijo Dios que morirían? Eva dudó y comió. Pero si somos honestos, todos experimentamos dudas. ¿Está Dios ahí en mis problemas? ¿Realmente quiso decir Dios que el sexo fuera del matrimonio es pecado? ¿De verdad abrió Dios el mar rojo para los israelitas? Seguramente Dios no quiso decir que la homosexualidad es pecado en el siglo XXI.
Jesús murió y resucitó. ¿Están todos mis pecados verdaderamente perdonados? No me importa cuán maduro seas en tu fe, todos experimentamos momentos de duda. Pero no podemos permanecer en la incredulidad o nos llevará a la falta de fe, endureciendo el corazón ante Dios. Debemos arrepentirnos de dudar y orar, como el padre del niño enfermo en Marcos 9, diciendo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Una de las mayores fuentes de duda en la fe cristiana es la identidad de Jesús. No hay nada más fundamental que saber quién es Jesús. Si dudamos de Jesús, como escribió Pablo en Corintios 15:19, somos de todas las personas de lástima si dudamos de ello. Así que esta mañana espero solidificar su creencia en quién es Jesús. Para los que piensan, bueno, estoy seguro, sé quién es Jesús, no descarten escuchar esto. No somos diferentes de los israelitas que poco después de ser guiados a través del Mar Rojo en tierra seca, olvidaron la bondad, misericordia y provisión de Yahvé y adoraron un becerro. Somos olvidadizos y necesitamos recordar el Evangelio y a Jesús. Si pueden, aquí en L'Occitane, y me encanta, ojalá se hiciera en más iglesias, por favor pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Estaremos en Juan capítulo 5, versículos 31 al 47. Si yo solo doy testimonio sobre mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio sobre mí y sé que el testimonio que da sobre mí es verdadero. Enviaron a Juan y él testificó la verdad. No es que el testimonio que recibo sea de hombre, pero digo esto para que sean salvos. Él era una lámpara brillante. Y ustedes quisieron regocijarse un tiempo en su luz, pero mi testimonio es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para realizar, las mismas obras que estoy haciendo dan testimonio sobre mí, que el Padre me envió. Y el Padre que me envió ha dado testimonio sobre mí. Su voz nunca han escuchado, su forma nunca han visto. Y no tienen su palabra morando en ustedes, porque no creen en quien Él envió. Escudriñan las Escrituras buscando vida eterna, y ellas testifican de mí. Sin embargo, se niegan a venir a mí para tener vida. No recibo gloria de las personas, pero sé que no tienen el amor de Dios dentro de ustedes. He venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, lo recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los acusaré ante el Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si realmente creyeran en Moisés, también creerían en mí, ya que él escribió acerca de mi persona. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Siéntense, por favor, oremos. Padre, mientras estudiamos tu palabra hoy, mientras buscamos entender, por favor, enséñanos lo que no sabemos. Ayúdanos a ver lo invisible. Ayúdanos a escuchar donde nuestros oídos están cerrados. Y Señor, sobre todo te pido que las palabras me has dado para compartir, que se hundan profundamente en nuestros corazones y que nos cambien de alguna manera para ser más como Cristo. Oramos en su nombre. Amén.
Este puede ser un pasaje bíblico bastante complejo. Y si te encuentras leyendo el Evangelio de Juan, es posible que tengas la tendencia a pasarlo por alto. Si tienes una Biblia roja, todas las letras que acabo de leer aparecen en rojo. Y en la versión de la ESV se presenta como un párrafo muy extenso. Y por eso sería muy fácil querer simplemente saltárselo. Pero son las palabras inspiradas escritas por el apóstol Juan, así que deben importar. Y es nuestra responsabilidad entender lo que significan para nosotros. El primer elemento de contexto para este pasaje es el propósito del Evangelio según Juan. ¿Por qué escribió Juan esto? Y lo encontramos en el capítulo 20, versículos 30 y 31, donde Juan escribió: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, que no están en este libro, pero estas fueron escritas, a fin de que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer puedan tener vida en su nombre. Juan tenía un propósito al escribir: que supieran quién es Jesús y que por él tengan vida eterna. Esa es la esencia del tema de esta mañana: ¿quién es Jesús? Todo lo que Juan escribió en su Evangelio nos apunta para poder responder esa pregunta. Bien. Así que, aunque el pasaje pueda ser desafiante, está destinado a ayudarnos a saber quién es Jesús. Juan documentó 7 señales en su Evangelio que apuntan a la identidad de Jesús. Y en el capítulo 5, donde nos encontramos esta mañana, él comienza con la sanación del hombre en el estanque de Betesda. Jesús sanó al hombre que no caminaba. Y Jesús le dijo que cargara su camilla. Esto violaba la ley judía por ser sábado. Y cargar la camilla era trabajo. Y no debías hacerlo en sábado. Y esta puede ser una violación menor, pero dirigentes judíos sabían de este Jesús y a sus discípulos y cómo habían quebrantado repetidamente las leyes del día de reposo. Pero Jesús cruzó la línea. En el versículo 17 del capítulo 5, cuando Jesús se igualó a sí mismo con Dios el Padre. Esto era blasfemia. Esto se castigaba con la muerte. Y Jesús no cedió, sino que continuó en los versículos 19 al 30 para hacer algunas declaraciones asombrosas sobre sí mismo. Primero, él enfatiza nuevamente su unidad con el Padre, diciendo que tienen una voluntad, una mente y un propósito. Es la esencia de 2/3 de la Trinidad, que el Padre y el Hijo son uno, pero en diferentes personas. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, pero el Hijo no realiza nada distinto ni fuera de la voluntad del Padre. Segundo, Jesús dice que dará vida a los muertos. Más podría decirse de esto, pero esto solo Dios puede hacerlo: resucitar muertos. Finalmente, Jesús dice que Él juzgará a toda la humanidad. De nuevo, se podría decir más sobre esto, pero es un poder o carácter que solo Dios puede tener. Así que en los versículos que conducen al pasaje de hoy, Jesús ha dicho a los líderes judíos que es el Hijo de Dios. Ahora Jesús está en un tribunal. Él se enfrenta a la pena capital por blasfemia. El texto es la defensa de Jesús. Él llama a 3 testigos para defenderse, para probar quién es. Hoy ustedes llegan a ser el juez para decidir si es inocente o culpable del cargo de afirmar ser Dios. Pero aquí está el giro. Ustedes, no Jesús, cumplirán la sentencia basada en su veredicto. Si deciden que Él es culpable de lo que se le acusa, que es el Hijo de Dios,
tendrán oportunidad de vida eterna con Él. Si deciden que Jesús es inocente de la acusación, que no es el Hijo de Dios, entonces ustedes, no Él, morirán. Cada uno debe decidir. ¿Quién es Jesús? Escuchemos a Jesús llamar testigos. Primero, al abrir su defensa en el versículo 31, Él reconoce una práctica legal en la Biblia. Jesús dice a los líderes judíos que Él no puede testificar en su propio nombre. Su testimonio no es válido. Ciertamente, si Jesús fuera el Hijo de Dios, sí, Él tiene el poder y la autoridad de Dios, podría cambiar las reglas. Pero Jesús recurre a la norma establecida por Moisés, dada por su Padre, un estándar que era reconocido por los fariseos que lo juzgaban. Jesús quiso seguir sus reglas, las reglas que su Padre dio en la ley de Moisés. En la cultura judía era bien sabido que la verdad debe ser verificada por 2 o 3 otros testigos. En lugar de hablar por sí mismo, en lugar de usar la palabra de verdad de la boca del que había recibido autoridad para juzgar a toda la humanidad, Jesús se acogió a las normas legales de su tiempo y convocó testigos. El primer testigo en el versículo 32 es su primo, Juan el Bautista. En el versículo 33 Jesús recuerda que enviaron investigadores a Juan, y Juan ya les ha dado una declaración de testigo. Examinemos a Juan el Bautista. ¿Es creíble? ¿Tiene autoridad? En Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel anunció a Juan como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en Malaquías e Isaías. Después de su nacimiento, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y anunció que Juan sería un profeta del Altísimo. Y cada evangelista identifica a Juan como el descrito en Isaías 40, como una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. No hay duda de que Juan el Bautista es un testigo confiable y digno de fe, enviado por Dios. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es su testimonio? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista elige a Jesús de entre la multitud. Puedo verlo, señalando a la gente, y dice: aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 32, Juan da su testimonio. Vi al Espíritu descender desde el cielo como una paloma, y se quedó sobre él. Yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En esas dos declaraciones, Juan nos revela quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es Jesús? El puro sacrificio del Cordero de Dios. ¿Y por qué vino Jesús? Para quitar el pecado del mundo. Al decir que Jesús bautizará con el Espíritu Santo, Juan señala a los fariseos, a Ezequiel 36, versículos 26 y 27, donde Ezequiel dijo: bueno, Dios dijo por Ezequiel: y les daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu en ustedes. Y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos, y obedezcan mis mandatos. Este es el bautismo del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros recibe cuando nacemos de nuevo. Este bautismo no es una manifestación espiritual donde de repente empiezas a hablar en lenguas, como algunos creen.
Este bautismo del Espíritu Santo es en realidad una cirugía de trasplante de corazón, donde Jesús toma nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne suavizado por la gracia y misericordia de Dios. Un corazón que no desea nada más que obedecer y adorar a Dios. Nuestro trasplante de corazón por Jesús es el cumplimiento del pacto anunciado por Ezequiel y anunciado por Juan el Bautista. Ahora, antes de que Jesús le pida a Juan que baje del estrado de los testigos, en el versículo 34 aclara sobre este testigo. Aunque Juan era considerado un profeta y predicador estrella, y aunque Jesús lo consideraba altamente entre los hombres, Juan representa la forma más baja de testimonio en nombre de Jesús, testimonio humano. Jesús se asegura de que entendamos que Él no acepta el testimonio humano. Y eso debería humillar cualquier idea de grandeza que tengamos sobre nuestro evangelismo. Aunque se nos ordena difundir el Evangelio de Jesús como hizo Juan el Bautista. Y aunque el Espíritu Santo absolutamente nos usa para compartir la luz y la verdad del Evangelio, el testimonio humano es el menor testimonio que Jesús llama en su defensa. ¿Qué considera Jesús un testimonio mayor? Jesús llama a su segundo testigo en el versículo 36. La obra que está haciendo en nombre de su Padre. Estas son las señales y maravillas que Jesús había estado haciendo por todo el campo, sanando enfermos, haciendo caminar a los cojos, abriendo ojos de ciegos, haciendo hablar a mudos y que los sordos oigan. Esas señales son el núcleo del Evangelio de Juan a través de los capítulos 2 al 12 y la base del propósito de Juan al escribir su Evangelio. Estas señales testifican la identidad de Jesús, porque los profetas de antaño nos dijeron que el Mesías haría estas cosas. Dios Padre, por Isaías 29, 18, dijo que hará que los sordos oigan y los ciegos vean. Unos capítulos después, en Isaías, Dios el Padre dice que los cojos saltarán como ciervos. Los mudos cantarán de alegría, además de sanar a ciegos y sordos. Al hacer Jesús ahora estas cosas, es identificado como uno con el Padre. Y las señales y maravillas apuntan a su identidad y autoridad divina. No solo los profetas reconocieron esto. En Juan 3, Nicodemo, el maestro de maestros de los fariseos, al reunirse con Jesús en secreto, le dice a Jesús: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Los milagros de Jesús no se habían visto entre el pueblo de Dios desde los días de Elías, y hablaban de la importancia de la identidad de Jesús. Quizás oíste: las acciones valen más que palabras. Bueno, eso llama a Jesús como segundo testigo, sus acciones. Sus obras apuntan a su identidad como Hijo de Dios, basadas en las profecías sobre el Mesías. Y siento que necesito hacer un pequeño paréntesis aquí en el espíritu de Judas, advirtiendo sobre falsas enseñanzas, porque hay muchos falsos maestros hoy que te dicen que tú también puedes hacer estos milagros de Jesús si solo tienes suficiente fe. La iglesia Bethel en los Estados Unidos es la principal entre ellos. Enseñan un Jesús diferente. Uno que hizo estos milagros como hombre, no como hijo de Dios. Por tanto, deberías esperar hacerlos y tener ese poder sobrenatural. El mismo poder que Jesús. Es una vieja herejía enseñada por siglos. Pero Bethel la hizo atractiva con marketing y música.
pero al llamar a sus señales y maravillas como testigo de su divinidad, Jesús destruye esta herejía de que deberíamos hacer estas sanaciones. No estoy diciendo que las sanaciones y milagros no sean posibles. Santiago 5, 14 y 15 nos dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Santiago nos muestra que las sanaciones son posibles, pero el poder por el que ocurren son de Dios, no del hombre. El Padre actúa en respuesta a la oración de los fieles. No es un poder que debamos esperar. Es su voluntad la que debe hacerse, no la nuestra. Y Santiago muestra que la sanación física no es el milagro que buscamos. La oración de fe es la que salva a la persona enferma. El milagro es la salvación, no su sanación. La palabra griega para salvar hace referencia a la salvación eterna del alma y no a la curación física. Y lo sabemos por el final del versículo 15, porque Santiago habla de recibir el perdón de pecados. Bethel Church y falsos maestros como ellos enseñan un énfasis en nuestro bienestar físico, emocional, mental y material aquí en la tierra. Pero la Biblia enfatiza nuestra posición ante Dios. Evita toda enseñanza que no apunte primero a su salvación y justificación ante Dios. Y con esto, Jesús continúa hacia su tercer y último testigo. Comenzó con Juan el Bautista, pasó a sus señales y prodigios, y ahora llama al testigo que más honra. Es el testigo experto de Jesús. Él llama a su Padre al estrado. Hay formas en que Jesús podría pedirle a su Padre testificar. Podría pedirle a su Padre que cuente la historia sobre el momento del bautismo de Jesús, donde el Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Jesús no menciona eso. Jesús podría preguntarle a su Padre sobre el testimonio que el Padre pone en el corazón de cada hombre. Primera de Juan 5, 9 y 10. Dice que si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha colocado la verdad acerca de su Hijo en el corazón de todo hombre. No todos aceptan esta verdad. Es normal. La gente rechaza la verdad, siempre. Hay quienes niegan que la tierra sea una esfera. Muchos creen que es una elección, no una vida en el vientre de una madre. Algunos niegan que los seres humanos sean creados como hombre o mujer. No sorprende que muchos nieguen que Jesús es el Hijo de Dios. La identidad de Jesús está en nuestros corazones, preprogramada en nosotros, pero muchos no creen. Pienso que algunos consideran la evidencia y simplemente no la hallan creíble. Pero a menudo creo que la decisión de rechazar el testimonio de Dios es más un acto de apatía que una decisión. La mayoría de las personas simplemente no piensa en Jesús durante sus vidas, persiguiendo placeres y prosperidad del aquí y ahora en lugar de considerar el peso de la eternidad. Jesús no pregunta sobre el testimonio que recibimos, porque quienes rechazan el testimonio de Dios ya han hecho a Dios el Padre un mentiroso. En cambio, Jesús usa
el testimonio escrito de su Padre como su testigo principal. Miren el versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús sabía que los fariseos aman la ley y los profetas. De hecho, se podría decir que Jesús está señalando aquí su idolatría hacia las Escrituras. Jesús reconoce que escudriñan las Escrituras, las examinan pensando que al conocerlas obtendrán la vida eterna. Pero los fariseos pasaron por alto el punto central de las Escrituras. Los judíos las veían como palabras de Moisés y de los otros profetas. No las consideraban como las palabras de Dios el Padre. Vemos esto en los versículos 37 y 38. Jesús les dice: nunca oyeron al Padre, y sus palabras no moran en ellos. En vez de hallar vida eterna en las Escrituras, los judíos enfrentarán la condenación por las Escrituras, como vemos en el versículo 45, porque sus corazones eran ciegos a la verdad. El propósito de las Escrituras lo da Jesús. Ellas dan testimonio de Jesús. Esto se alinea con el sermón que Jesús dio en el camino a Emaús. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos amado estar allí para escuchar ese mensaje de Jesús, donde mostró a los discípulos en el camino cómo las Escrituras apuntan a Jesús? De hecho, si te dicen que el cristianismo es igual a otras religiones, esta es una forma de mostrarles que es única. Un mentor me enseñó hace años que en cada religión que existe hay un mensajero, una persona que señala hacia el mensaje que está escrito en sus escritos sagrados. Mahoma trajo el Corán. Moisés trajo la Torá. Buda trajo los Vedas. Joseph Smith trajo el Libro de Mormón. Y podría seguir. Cada escrito, el mensaje, te indica cómo volver a Dios mediante reglas y desempeño. Pero Jesús dice en el versículo 39 que Él es el mensaje y las Escrituras son el mensajero. El Evangelio es diferente a otras religiones. La Biblia es el mensajero y Jesús es el mensaje. Mientras otras religiones dicen que su mensaje es el camino, Jesús es el único camino. El testigo de Jesús es la Biblia. En la palabra del Padre tenemos acceso a todo el conocimiento de la verdad que es necesario para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de Él podemos tener reconciliación con vida, una vida eterna con el Padre. Jesús descansa su caso en la fuerza y credibilidad de la Biblia. Ahora, pasando de la defensa de Jesús a lo que significa, permítanme leerles las palabras de C.S. Lewis de Mero Cristianismo. Deben decidir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo todavía peor. Pueden callarlo por loco. Pueden escupirle y matarlo como si fuera un demonio. O pueden caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Debemos decidir si Jesús es realmente quien dice ser. Para todo aquel que esté indeciso, permítanme decir que la indecisión es una decisión. Decidir no creer. Pero sepan esto, serán responsables en el día del juicio por la verdad que se les ha presentado. Creo en hablar claro y quiero asegurarme de que el Evangelio de Jesucristo sea claro para quienes escuchan esta mañana.
Al principio, Dios hizo al hombre a su imagen para estar en perfecta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nos rebelamos. Hemos violado la ley moral de Dios, cada uno de nosotros. Rechazamos la bondad y autoridad de Dios en nuestro corazón y buscamos tomar asiento en el trono. Eso es pecado. Y nuestro pecado nos alejó de la presencia de Dios y hemos recibido una sentencia de muerte eterna. Pero Dios, rico en misericordia por el gran amor que nos profesa, no nos borró inmediatamente de la faz de la tierra cuando cometimos nuestra primera transgresión. Pudo hacerlo. Él es paciente, deseando que nadie se pierda. La verdad es que no podemos salvarnos solos. Nuestro pecado es tan hondo, tan ancho y tan alto que nunca podremos pagar la pena por nuestra rebelión contra Dios. Parecería una situación desesperada, de no ser porque Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, Jesucristo, a vivir la vida perfecta que no podemos vivir, a morir la muerte horrible que merecemos. Jesús se sacrificó en la cruz para pagar por todos tus pecados y los míos. Pero no termina ahí la historia. Jesús ya no estuvo muerto. Él venció a la muerte y derrotó al pecado mediante su resurrección, de modo que si crees no puedes ganarte el camino al cielo, sino que la muerte y resurrección de Cristo son tu esperanza. Si crees eso y depositas tu fe en esa verdad, serás salvo. Bien, el Evangelio se presentó y serás responsable. Hay 3 caminos posibles. Puedes rechazar la gracia de Dios porque temes a los hombres más de lo que temes a Dios. Muchas personas están más preocupadas por cómo serán vistas por sus amigos y familiares que por su posición delante de Dios. Este es el error de los fariseos que vimos en los versículos 43 y 44 de hoy. Ellos aman su posición y poder más de lo que aman a Dios. Temed a Dios, no al hombre. Podrías rechazar esta verdad sobre Jesús porque simplemente no crees que sea cierta. Pero debes rechazar el testimonio de Juan el Bautista, los milagros documentados de Jesús y las Escrituras. ¿Tienes pruebas contra estas verdades? ¿O eres un Tomás que necesita ver alguna prueba física de la identidad de Jesús? Ten. Cuidado con la tierna reprensión que Jesús le dio a Tomás cuando Tomás creyó. Jesús dijo: ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. Y la tercera, la que espero que sigas si aún no lo sabes. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en tu lugar para pagar por tu pecado. Y camina en la nueva vida resucitada de libertad que hay en Él. Sométete a Él como tu Señor y recibirás la paz que viene del Espíritu Santo en ti. Aún enfrentarás problemas y persecuciones, pero Jesús te sostendrá en la palma de su poderosa mano y te cuidará. Si el Espíritu toca tu corazón hoy, no luches. Ríndete y cae en sus brazos. Habla conmigo después, o si no quieres hablar con un extraño, busca a Gunnar o a Oemai. Nunca ignores la obra del Espíritu en tu vida. Si ya aceptaste a Cristo como Salvador, ¿qué significa esto para ti? Como dije al principio,
Todos tenemos dudas. Y las dudas no resueltas pueden endurecer el corazón. El escritor de Hebreos exhorta a todos los seguidores de Cristo. En el capítulo 3, versículos 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado e incrédulo, que os aparte del Dios vivo. Pero exhortaos unos a otros cada día mientras se diga hoy, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cómo no solo superamos la duda, cómo evitamos que se infiltre? Ofrezco ayuda práctica. Primero, como ya mencioné, debemos orar como lo hizo el hombre en Marcos 9, 24. Señor, creo, ayuda mi falta de fe. Jesús sabe que requerimos ayuda. Como recuerda el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que en todo ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Ora contra tus dudas. Pedid a vuestro Señor una mayor fe. ¿Quieres saber cómo oír la respuesta? Léela en su palabra para ti. Sé que nos dan muchas razones por las que deberíamos leer nuestra Biblia todos los días. Debemos ser cautelosos de no leer nuestra Biblia por la misma razón que lo hacían los fariseos, pensando que ganamos puntos con Dios por leer la Biblia. En cambio, permítanme ofrecerles que leer la palabra de Dios es la mejor manera de prevenir la duda. Su palabra es verdadera y sumergirse diariamente en la verdad te alejará de la duda. Además, sino que hallarás las promesas de Dios en su palabra. Los salmos son un buen lugar para eso. Aprenderás que Dios es omnipotente, todo sabio, siempre presente, siempre bueno y justo. Cuando leas sobre el carácter de Dios, tus dudas se desvanecerán muy lentamente. No creo que desaparezcan en esta vida, pero su frecuencia y persistencia disminuirán. Finalmente, y esto puede parecer raro, pero escucha, buena, música e himnos teológicamente ricos. El domingo pasado en nuestra iglesia cantamos la canción de esta mañana, En Cristo solo. Y quiero recordarnos la primera y cuarta estrofa de ese himno. No cantaré, las leeré. Pero considera cómo estas palabras, si están sonando de fondo en tu hogar, en el fondo de tu auto y en el fondo de tu mente, cómo estas palabras te alejarán de la duda y enfocado en la identidad y el amor de Jesús. Solo en Cristo mi esperanza se encuentra hoy. Él es mi luz, mi fortaleza y mi canción. Piedra angular, suelo firme, firme ante la sequía y la tempestad. Alturas de amor, profunda paz, calma el miedo y cesa el luchar. Mi consolador, mi todo en todo. Aquí en el amor de Cristo estoy. Sin culpa alguna, no hay miedo en la muerte. Este es el poder de Cristo en mi ser. Desde el primer llanto hasta el final, Jesús es quien guía todo mi destino. Ni el poder del infierno ni plan humano podrá arrancarme de su mano. Hasta que Él regrese o me llame a su hogar, aquí, en el poder de Cristo estaré. Oremos.